Bien, pues recibimos con el afecto y la admiración de siempre al ingeniero Ignacio Ditren, secretario de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central de esa organización política. Ingeniero, buenos días y bienvenido como siempre. Muy buenos días, Lindsay. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa y aquí estamos a tu disposición. Bueno, en el Partido de la Liberación Dominicana se ha despertado un avispero, que eso nos manda madre, Ditren, con el tema este de la renuncia de dos vicesecretarios. Pero bueno, dos renuncias de dos vicesecretarios quizás no tenga tanta trascendencia. La trascendencia se la ha dado el ministro administrativo de la presidencia y el propio Carlos Amarante Baret, miembro del comité político, ministro de Interior y Policía, y estas posiciones de dos miembros del gabinete central tan importantes como estos, pues ha concitado la atención de la sociedad dominicana y me gustaría saber cuál es su posición en ese sentido, a propósito de que también, se la pongo ahí, en la misma bandeja, se reúne el comité político en el día de hoy y me gustaría saber su posición en ambos sentidos. Bueno, voy a comenzar por la última. La reunión del comité político es algo muy ansiado por la sociedad porque estamos hablando del principal partido del país, pero además el partido de gobierno. Y por tanto lo que haga o no haga, pues llama mucho la atención. En tu comentario tú hablabas ahorita de la prudencia con que se maneja el presidente Fernández. Y entiendo que él no lo había convocado porque entendía que no estaban dadas las condiciones para tratar ningún tema, o que no había ningún tema de relieve en ese momento. O quizás para no ponerle presión al gobierno, porque cada vez que hay una reunión de ese tipo, de alguna manera. Sí, ¿no? Por la que viene ahora los nombramientos el 27 de febrero. Exactamente. Y entonces es oportuno. eh, yo confío mucho en Leonel Fernández y en su capacidad para saber cuándo convoca y cuándo no convoca. Naturalmente, mucha gente quiere dirigir el partido desde fuera y no es así. Él sabrá las condiciones que se dan para ello. Por lo demás, Además de que esa convocatoria tiene que depender de la agenda del presidente de de la la agenda del República. presidente también, que ha estado bastante atareado, Sí. porque fíjate cómo estuvo, hacía mucho no viajaba tan lejos como a Davos, Sí. que estuvo por allá, las negociaciones con Venezuela, que también le ocupan mucho tiempo, aparte de las mismas labores propias del gobierno, ¿no? Tú hablabas ahorita también de la reunión con los congresistas haitianos. Entonces, todo eso son temas, el asunto migratorio de Haití. Bueno, leí esta semana pasada que el ministro de Medio Ambiente hablaba que en 10 años Haití no tendrá agua suficiente y que eso va a poner mucho más presión a la República Dominicana, porque obviamente si allá no hay agua, van a querer tomar para acá. Es decir que está caliente, un poco caliente la cosa. Sí, sí, demasiado caliente. Ditren, pero partiendo, ¿cómo ve la situación del Partido de la Liberación Dominicana? Partiendo de que es el partido de gobierno, está inmerso como en una especie de parálisis. Tiene un lío interno con el asunto de que si las primarias son abiertas o cerradas. O sea, el PLD, para ser el partido de gobierno, tiene demasiado ruido en la agenda. ¿No se nota eso? Bueno, aparentemente sí, pero fíjate como eso yo hacía tiempo no oía esas dos palabras, primarias abiertas y primarias cerradas, hasta que tú las recordaste. Entonces, es una forma, como decía Lindsay, cómo los líderes se manejan para dejar enfriar los temas. Entonces, ese tema se ha ido enfriando. Ni se han puesto los constitucionalistas a discutir el tema, ni se ha mencionado. Es decir, lo sacamos de la agenda. ¿Por qué? Porque es como decía uno de los principales dirigentes del partido. Eh, el mismo Leonel lo decía, en el PLD no hay división, hay diferencias de criterios en algunas cosas, pero eso es natural de cualquier sociedad. Sociedad en una casa, en la casa de materna mía, que somos muchísimos hermanos, a veces hay temas, posiciones que una parte de los hermanos no están de acuerdo. Entonces, son temas que crean
tanta urticaria, que no tanto conflicto, pues simplemente se dejan enfriar, se dejan al tiempo. Y el tiempo se encarga de ellos. Ahora, usted no me ha hablado sobre su posición frente a este despertar de esta apetencia que hay por la Secretaría de la Juventud, que yo no lo entiendo, Ditren. De verdad que yo no lo entiendo. Yo quiero que usted me lo explique. ¿Qué es lo que hay debajo de todo esto y cuál es el melao que tiene Mireya? No, es una forma de ir, es una forma de ir quitando del camino personas que pueden ser puntales para Leonel Fernández. Y como la juventud juega un papel tan importante en las elecciones, por la cantidad de jóvenes que hay, jóvenes no votantes, jóvenes que ya votaron, pero que siguen al presidente Leonel Fernández, pues quisieran como colocar a alguien que ellos pudieran como manejar, y ellos entienden que con eso van a desviar la voluntad de esa juventud hacia algún otro destino, porque hay quienes plantean que quieren ser presidente, pero, y no está mal, que muchos jóvenes del partido aspiren a ser presidente. Ahora, aspirar es una cosa y llegar es otra. Sí. Que te aspiren a ti o que la gente te siga es otra cosa. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Carlos Amarante en alguna cosa que él ha dicho, que hay que darle la oportunidad a los jóvenes. No, pero se le da la oportunidad está ahí. Ahora, ¿quién tiene que darle? Es el pueblo. O sea, es el pueblo que tiene que decir, mire, yo no quiero que esta persona que tiene tantos años nos dirija, que sea este joven. Si compiten, o sea, para ser candidato del partido tiene que haber una competencia interna. Entonces, bueno, que compitan. Pero que ganó Leonel Fernández, bueno, es otra cosa, eso es la mayoría del partido. Entonces, se supone que es la democracia, es el gobierno de las mayorías, sí. No de lo que tú pienses particularmente. Una cosa es lo que yo puedo pensar y otra cosa es lo que puede pensar la mayoría del pueblo dominicano. Ditren, hay un elemento que el PLD hasta hace poco tenía un padrón interno que era envidiable, que los demás partidos hablaban de la organización interna del PLD, y eso vino desde su creación. Sin embargo, hoy yo veo a dirigentes importantes de esa organización que hablan de que el padrón del PLD no sirve, que el padrón del PLD está sobreabultado, que el padrón del PLD no es funcional. ¿Cuál es la real situación? A confesión de parte, relevo de prueba. Los que dicen que es infuncional y que está contaminado fueron los que lo contaminaron. Ellos sabrán por qué lo dicen. Aquí yo no digo eso. Yo no puedo decir eso porque lo que yo formé está ahí, es real. Y puedo dar la cara por ello. Ahora hay gente que sabe lo que hicieron. Que metieron muertos, que metieron gente de nóminas completas de instituciones. Nóminas completas de instituciones. La metieron en el padrón. Por eso tiene 2,5 millones. Sí. El PLD tiene que tener una cantidad de seguidores así, pero todo el mundo no está en el padrón. Sí. Solamente hay que ver en las elecciones internas cuánto participan, que siempre son entre 600,000, 650,000. Sí, pero por eso lo que pasa es que nunca se ha puesto en ejecución algo que siempre se ha discutido en el partido en los últimos tiempos. Yo estaba los otros días conversando con unos compañeros y yo les decía, mire, es que es un absurdo tú pretender que tú pienses como cuando tú tenías 5 años. O sea, las condiciones que se dieron cuando se formó el Partido de la Liberación Dominicana no son las condiciones que hay actualmente. En ese momento había una guerra fría, los países socialistas eran poderosos, sí. Había una ideología socialista, marxista, había una teoría de la liberación nacional, que fue la que nosotros abrazamos. Estaba la socialdemocracia. Un Balaguer gobernando en un PRD masivo. Entonces, no, pero también el mundo. Entonces, el mundo ha cambiado. Entonces, el PLD no se puede manejar igual. No se puede manejar igual. Y lo del padrón, eso es lo de menos. Arreglarlo con tanta tecnología que hay. Con tanta tecnología, y eso es lo de menos. Pero ya yo cojo mi teléfono y ya yo no tengo que ponerle clave. Porque con la cuestión facial, sí. Abre el celular. Entonces, ¿cómo que nosotros no podemos? O sea, si nosotros queremos, nosotros manejamos. En una semana lo arreglan. Se arregla eso. Si se quiere, eso se arregla. Hay teléfono, hay forma como tú ingresar un dato utilizando un teléfono.
Y también hay muchos programas ahora, eso solamente es una programación, de vaciar esa base de datos y confrontar además los datos de uno y de otro, qué cosa está bien, qué cosa está mal. Eso te lo permite hacer sin ningún percance, sin ningún problema. Bueno, pero si lo hizo el PRM, que apenas tiene de fundado 2 años, y lo hizo en cuestiones de 2 o 3 meses. El PLD no lo va a hacer. Claro, si hay voluntad, que no tenía estructura el PRM y el PLD con la estructura tan fuerte que tiene, no lo va a hacer. Y estando en el gobierno. ¿Será que no hay voluntad? Exactamente. Entonces tú tienes también el asunto de los... tú has visto todas las encuestas que se hacen, por ejemplo, en los periódicos. Ajá. Que tú entras a votar, perfecto, votaste. Pero si tú te intentas volver a votar, no puedes. Porque no permite que tú puedas hacer el sistema te lo bloquea. Te lo bloquea. Si tú votas con tu iPad, por ejemplo, tú no puedes volver a votar de tu iPad. No. Lo puedes hacer del celular, pero también una sola vez también. También una sola vez también. Entonces, el partido puede hacer lo mismo si hay la voluntad y queremos. Sí. Entonces, hay que ver, es posible que haya personas que no le convenga el PLD como está estructurado. No convienen los intereses de algunos, supongo yo, ¿no? O la forma en que está. Entonces, volviendo a lo de la Secretaría de la Juventud, cierto que hay un parámetro para el asunto de que entiende cuando tú llegas, cuando tú perteneces a la juventud. Pero nosotros tenemos un acuerdo político que debe prevalecer por encima de todo, donde dice que todo el mundo se queda intacto hasta el 2020. Entonces eso no hay ni que tocarlo. Hasta el segundo cuatrimestre o el segundo semestre, ¿no? Del 2020. Hasta diciembre, ¿no? Después de las elecciones. Después de las elecciones. Entonces, eso tiene que quedarse así, eso no se puede tocar. Acuerdos son acuerdos y los acuerdos se respetan. Es lo primero que hay que tener para mantener la armonía. Lo primero que tener. ¿Cuál es la desesperación? Son 2 años lo que faltan, estamos en el 18 ya. Sí, pero el PLD tiene que abocarse a elegir un candidato presidencial probablemente el año entrante, y después los candidatos municipales y después los congresionales, y tiene que tener un orden interno. Y si no hay un orden interno, eso va a derivar en una crisis. Pero que el orden está. Hubo un acuerdo político que determinó que el orden que está, el que se mantiene hasta el 20. Es que yo no veo cuál es el problema. Pero dice Temito que le monté otro más, que el padrón del PLD no sirve. Bueno, pero que se pongan ellos a arreglarlo. Pues simplemente lo pongan a arreglar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué pasa con el secretario de organización que también no da el paso hacia la reestructuración de lo que tiene que dar el paso a la secretaría? Porque se supone que cada secretaría está justamente para funcionar, para dar pasos en torno a lo que le compete a cada quien. Por ejemplo, usted es el secretario de Asuntos Municipales. Todo lo que tenga que ver con la municipalidad, usted es el responsable. Usted es el que hace los enlaces con todos los alcaldes PLDistas, con todos los, ¿cómo se llama? Además de los alcaldes, los que están más para abajo. Los regidores. Los regidores, etcétera. O sea, ¿usted está al frente de todo eso o no? Así es. Que por cierto, ahora tenemos una actividad para el Día de la Mujer, para reconocer a las mujeres municipalistas del Partido de la Liberación Dominicana, desde que comenzamos a tener presencia en la municipalidad, que fue en el año 1982, cuando tuvimos nuestros primeros regidores y regidoras. Y tenemos un acto que probablemente sea el 7 de marzo o el 9 de marzo. Estamos acordando, tengo que acercarme al presidente del partido y al secretario general para ver la fecha que más conviene. Y posteriormente tenemos otra actividad también masiva, pero ya de toda la municipalidad, el Día de los Ayuntamientos, que es el día 24 de abril, que son 2 actividades masivas que tenemos. Aparte de, bueno, ya tengo que convocar a los directores de distrito, a los alcaldes y a los regidores, porque en toda la asociatividad municipal hay renovación a finales de este año, en noviembre. En noviembre hay elecciones de FEDOM, en octubre de FEDODIN, y la de Azorrores tenemos que fijar la fecha. Yo le preguntaba fuera de cámara al principio cuando llegó sobre la situación específicamente de la ONSA, que prácticamente no se siente, no se ve, está como en un letargo. Pero yo diría que el transporte en el país está en una difícil situación, como que no se le ve como evolución, como si estuviese en un círculo vicioso. Usted que conoce ese mundo, ¿cuál es su percepción de la situación del transporte aquí, principalmente en la capital? Mira, yo
me declaré una autocensura con lo de la ONSA, por haber sido su director. Entonces yo lo de la ONSA casi nunca lo toco. Ahora, en sentido general, yo pienso que aquí se va a notar una mejoría a finales de este año. ¿Por qué? Hubo, aparentemente, parece que había un malentendido, un desacuerdo con Diandino cuando dirigía el metro. Y fíjate que el metro lo probamos antes de las elecciones. Ya había probado la línea 2B del metro, o sea, que cruza de la parte oriental. Y se fue provocando como una situación como de un poco de deterioro. Parece que no fluían los recursos hacia Diandino. Y posteriormente, con la asunción de Manolo Saleta, que sustituyó a Diandino, Manolo tenía que ambientarse de cómo funcionaba eso. Aparentemente hubo un retardo en pedir los vagones y resulta que el metro está sobrepoblado. ¿Por qué? Porque ya el metro está alcanzando la mayoría de edad. Ya el metro, y yo me sonrío porque me da satisfacción solamente en pensar de ver un metro, ya no con 3 vagones, sino con 6 vagones. Ya se va a ver como un metro ya que va cogiendo forma. Y entiendo que fue una gran idea también lo del teleférico. ¿Por qué? Porque el teleférico va a alimentar el metro. Ahora, ¿qué ocurre? Que al no prever lo de los vagones, los que estaban al frente de eso, discúlpeme que tengo como una cuestión en un ojo aquí, al no prever eso, o en retardarse en pedir los vagones, entonces se da una dilación primero en el funcionamiento del metro, porque es demasiado. Usted va a la estación Mamá Tingó en la mañana y eso es una cantidad enorme de personas. Imagínate, entonces parece que también hubo la intención de algún funcionario que quería que se inaugurara primero el teleférico antes de la línea 2B del metro, pero es que no se puede inaugurar el teleférico si no hay vagones, porque sería entonces sobrecarga. Bueno, es imposible. Porque los teleféricos van a ser alimentadores del metro. Oh. Sí, del metro. Entonces, fíjate qué interesante, porque tú vas a sacar de barrios marginales las personas por el aire y lo vas a llevar a una estación de metro. Y entonces ahí se suben en el metro. Entonces eso va a significar una mejoría en el tránsito, porque va a disminuir el número de vehículos. O sea, donde quiera que va a pasar el teleférico, cuando las personas opten por tomar el teleférico, ya no van a andar sobre la tierra, van a andar en el aire, entonces eso va a mejorar un poco. Es decir, que si eso se sigue implementando puede ayudar bastante. Más la línea 2B, que va a incorporar todo lo que es Santo Domingo. Bueno, lo va a incorporar por 2 lados, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, porque tú tienes Sabana Perdida, tú tienes la Nueva Barquita, que todo eso va a desembocar al metro. Y ahora, a través de la estación que está en la San Vicente de Paúl con Carretera Mella, que es donde está la gran estación. Sí, frente al megacentro ahí. Exactamente. Todo eso se va a incorporar al metro. Es decir, que eso va a ser un cambio significativo. También hay una gran expectativa con el Intran, con la nueva institución que se creó. Y digo una gran expectativa porque ellos deben abocarse a dar algunas salidas para mejorar lo que es el tránsito. Ojalá que no se enfoquen solamente, porque he visto que las primeras acciones se están enfocando más en lo que son las multas de tránsito y cosas de esas, como si fuera una entidad recaudadora, no una entidad recaudadora, una entidad reguladora. No solamente eso, no es tampoco una entidad intimidadora, porque lo que se está provocando es intimidando a una población, también poniéndole unas multas a veces impagables. Porque pero yo siempre me he quejado de que una de las razones del desorden del tránsito es precisamente la falta de consecuencias. Por ahí yo entiendo que ellos van a tener que jugar un papel así como quiera Lindsay, porque es que el desorden en el tránsito es muy grande y la violación tiene que ser como equilibrado. Equilibrado por la educación. De parte y parte. Una educación por un lado. Formación. Exactamente. Entonces, a través de los medios de comunicación. Y una serie de soluciones. De acciones y soluciones. Exactamente. Entonces, porque las rutas, ¿cuáles son? ¿Cómo están? ¿Cuáles son los medios de transporte? ¿Cuáles son las normas? Mira, por ejemplo, aquí, ¿quiénes son los que pagamos las consecuencias? Los que pagamos placa, los que pagamos, o sea, los que pagamos los impuestos. Pero mira, en callecitas medio estrechas, ¿no? y de doble vía, una de las vías
no se puede cruzar porque anda un haitiano con un triciclo lleno de coco por todos los lados que ocupa un carro completo, pero que va a 0 millas por hora, o si no, en una carretilla vendiendo piña. Entonces, y se te ponen en el medio, o sea, no hay una regulación para ese tipo de gente tampoco. Y ellos andan a sus anchas y provocan un tapón, o sea, el semáforo en verde, como me pasó a mí la semana pasada, pero este señor en un triciclo con eso cargado de coco que tú no te le puedes acercar porque te raya el vehículo. Entonces él en el medio a 0 millas por hora, porque imagínate tú un triciclo aguantando todos estos cocos que pesan muchísimo, él empujando el haitiano. Hay que esperar que el haitiano termine y ahí mismo cambia el semáforo y se queda el tapón. El caso es que hay mucha... Pero para esa gente la AMET no le pone multa ni le dice nada y están ajenos porque también los AMET no saben qué hacer con esa gente. Incluso hay una, como te digo, hay mucha expectativa con esa institución. Esperemos que comience a dar los resultados ya pronto. Pero hasta el momento no es uno de los problemas graves que tenemos. Ahí vi, por ejemplo, la directora reunido con uno de los que dirige una de las asociaciones de motoconchistas, que también tienen mucho que ver con parte del desorden y con parte de los accidentes de tránsito, que un 60 y pico % de los accidentes de tránsito están involucrados motociclistas. Que quiere decir que ahí también deberá enfocarse mucho la acción de la autoridad, de la nueva autoridad de transporte. Ditren, como es agroempresario, ¿cómo está la situación de esa economía, partiendo de todas estas importaciones, principalmente de cerdo que hay en el país? ¿Cómo está ese nivel de la economía? Bueno, un poco apretado los productores porque nos congelan prácticamente el precio a que podemos vender. Y entonces tú sabes que el dólar se va deslizando poco. Pero ¿y la rentabilidad? Va bajando. Sí, claro, porque si el dólar va subiendo, se va deslizando, entonces te sube la materia prima y tú tienes que vender al mismo precio. Entonces eso, hay que reinventarse. Yo mismo estoy tratando continuar con la producción, pero reinventarme, participando ya no solamente en la producción, sino también en parte de la comercialización, para poder mejorar un poco la... Pero no se está exportando. No. Aquí nosotros tenemos problemas de exportación desde cuando existió la fiebre porcina, cuando Guzmán. Ya. Nunca hemos podido exportar, hemos tenido impedimento para exportar. Ya, oye, eso fue el cólera porcino en esos tiempos. En el 79 fue eso. 79. Y de ahí para acá se han hecho intentos y se han implementado acciones para poder exportar, combatiendo el cólera. Ya de hecho hace como un par de años ya estábamos prácticamente listos y entonces que aparecieron unos cuantos cerdos con algo de cólera, pero eran de Haití, alguien que lo trajo de Haití y lo estaban vendiendo por Puerto Plata y en cosas. Entonces hubo que echar para atrás de nuevo y volver a vacunar contra el cólera, cuando teníamos ya casi 2 años sin vacunar contra el cólera. Eso nos tomará todavía un año más para poder superar eso y poder exportar. Wow. Bueno, Ditren, agradecemos mucho su visita en el día de hoy. Esperamos que la reunión del comité político traiga algunas noticias nuevas, que la misma posición de Abel Martínez, de haber puesto ese esqueleto, ese meme, tal como lo dijo el secretario general del PLD, el doctor Reinaldo Pared Pérez, ese es un tema que él va a poner sobre la mesa. Sin embargo, tú podrías criticar a Abel, pero sin embargo parece que eso ayudó a que se convocara más rápido. Es decir, claro, que hay veces que tú te sientes impotente, tú no puedes convocar, pero puedes provocar que se convoque. Entonces Reinaldo no se debe molestar por eso, porque sabe que estamos en falta, sabemos que tenemos un organismo que está... Aunque Abel casi no participa. Aunque Abel no participa, porque la última reunión que convocó el comité político, Abel no fue. Él no fue. Así que vamos a ver qué sucede para el día de hoy en esa reunión que ha creado tanta expectativa en la sociedad dominicana. Reunión del comité político a las 7 de la noche en la casa presidencial del PLD, como siempre. Yo confío mucho en el liderazgo de mi partido, en su inteligencia y su capacidad política. Gracias a Ignacio Ditren, a ustedes amigos también gracias por el favor de seguirnos
cada mañana. Compañero, pásela bien. Hasta Feliz, mañana, feliz resto del feliz día. lunes y feliz semana. Que sea una semana de mucha prosperidad, de Así mucho... Esta es mi semana aniversario. Ah, sí. Porque estoy de cumpleaños mañana y yo ¡Oh! yo lo declaro la semana entera. pero felicidades no, desde pero hoy. desde hoy vamos a empezar a celebrar el cumpleaños de Ditren, que cumpleaños mañana. Qué bueno, Ditren. Alguna copita de vino levantaremos y brindaremos por su natalicio. Y por ¿no? la salud. Que eso es lo más importante, el tema de la salud, pero la fecha más importante de cada ser humano es el día de tu cumpleaños. Feliz resto del día, amigos. Estaremos como siempre mañana a partir de las 8 de la mañana.